En algún lugar entre las estrellas y el polvo existe una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, dentro de los grandes salones de la ciencia. No porque sea absurda. No porque carezca de fundamento. Sino precisamente porque sus implicaciones son tan profundas que transformarían todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. El cosmos tiene una edad de casi 14.000 millones de años. La Tierra lleva 4.500 millones de años girando alrededor del Sol. La vida compleja lleva 600 millones de años escribiendo su historia en la roca. Y nosotros, los humanos, llevamos apenas 300.000 años en escena. Si comprimiéramos toda la historia del universo en un solo año calendario, la humanidad entera aparecería en los últimos 90 segundos del último día de diciembre. 90 segundos. Y en ese tiempo microscópico hemos construido ciudades, cruzado océanos, dividido el átomo y lanzado máquinas hacia otras estrellas. Ahora la pregunta, ¿somos realmente los primeros en hacer todo esto? Si este tema te apasiona tanto como a nosotros, nos ayudaría muchísimo que le dieras like a este vídeo y te suscribieras. Significa más de lo que imaginas para poder seguir explorando estas ideas juntos. Hay algo que los libros de texto nunca dicen con suficiente claridad. El registro geológico no conserva lo que ocurrió. Conserva la huella química de lo que ocurrió. Esa diferencia, aparentemente pequeña, lo cambia absolutamente todo. Imagina que entras a una habitación después de un incendio. Las llamas ya se apagaron hace días. Encuentras ceniza, marcas de calor en las paredes, residuos carbonizados incrustados en el suelo. Puedes determinar con precisión la temperatura máxima del fuego. Puedes calcular cuánto material combustible había. Puedes establecer en qué dirección se propagaron las llamas. Pero no puedes saber quién lo encendió. No puedes saber si fue un accidente o un acto deliberado. No puedes recuperar lo que ardió. La información sobre el evento físico sobrevive. La historia detrás del evento no. La geología funciona exactamente así. Y hace 56 millones de años, algo dejó en el registro geológico una huella que los científicos llevan 3 décadas intentando explicar sin conseguirlo del todo. Ese algo calentó el planeta entre 5 y 8 grados centígrados en un periodo que, medido en tiempo geológico, fue casi instantáneo. Extinguió un tercio de los organismos del fondo oceánico. Alteró la química de los mares de manera tan dramática que tardó 200.000 años en recuperarse. El evento tiene nombre. Se llama el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, abreviado como MTPE. Y la pregunta sobre qué lo causó exactamente permanece, de manera inexplicable, sin una respuesta definitiva después de décadas de investigación con los instrumentos más sofisticados que la humanidad ha producido jamás. Para comprender por qué ese evento es tan desconcertante, hay que entender primero algo sobre el carbono. El carbono existe en la naturaleza en distintas formas llamadas isótopos. La diferencia entre ellos es apenas el número de neutrones en el núcleo atómico, lo que los hace más ligeros o más pesados. Los organismos vivos tienen una preferencia clara por el carbono ligero. Cada planta, cada animal, cada microorganismo que ha existido sobre la Tierra ha absorbido proporcionalmente más carbono ligero que pesado durante su vida. Esto significa que cualquier material derivado de seres vivos, ya sea carbón, petróleo, gas natural o madera en descomposición, lleva una firma isotópica inconfundible. Demasiado carbono ligero en comparación con lo que encontraríamos en una roca volcánica profunda o en un meteorito. Los geoquímicos usan esta firma como un médico usa un análisis de sangre. Te dice de dónde vino el material. Es fiable. Es reproducible. Ha sido validada en miles de laboratorios durante décadas. La firma isotópica del MTPE dice que el carbono que causó ese evento de calentamiento masivo provino de material orgánico. Materia viva o derivada de lo que alguna vez estuvo vivo. No de volcanes profundos. No de procesos tectónicos inorgánicos. Algo que había sido biológico. Algo que había sido parte de la cadena de la vida en este planeta. Y esa conclusión, perfectamente sólida desde el punto de vista químico, es la que abre el abismo que la ciencia convencional todavía no ha conseguido cruzar. Porque la pregunta que inevitablemente sigue es, ¿qué fuente biológica fue capaz de liberar entre 3 y 7 billones de toneladas de carbono en la atmósfera en el equivalente geológico de un parpadeo?
Los investigadores han propuesto varias respuestas a lo largo de los años. Los depósitos de metano congelado en el fondo oceánico, conocidos como hidratos de metano, son de origen biológico y su firma isotópica encaja parcialmente. Pero los cálculos de volumen no cuadran. Incluso si todos los hidratos de metano conocidos se hubieran descongelado de manera simultánea, lo cual ya sería un escenario extraordinario, no llegaríamos a explicar todo el carbono que aparece en la roca. La actividad volcánica contribuyó, sin duda, pero los volcanes producen carbono con una firma isotópica diferente, más pesada, que no coincide con la huella biológica del MTPE. Las combinaciones de todos los factores naturales identificados hasta hoy siguen sin cerrar la brecha. Y en la literatura científica, esa brecha está ahí, citada en notas al pie, mencionada en las secciones de discusión de miles de artículos, reconocida con la incomodidad silenciosa que acompaña a los problemas que nadie quiere nombrar directamente. En 2018, 2 científicos afiliados a la NASA decidieron hacer exactamente lo que nadie más parecía dispuesto a hacer. En lugar de ignorar esa brecha o minimizarla, la tomaron como punto de partida para un experimento mental convertido en modelo matemático. Gavin Smith, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, y el físico Adam Frank publicaron en la revista International Journal of Astrobiology un artículo de título sobrio pero contenido revolucionario. La pregunta central era técnica y directa: si una civilización industrial comparable a la nuestra hubiera existido en la Tierra hace decenas de millones de años, ¿qué rastros quedarían hoy en el registro geológico? No era ciencia ficción. Era ingeniería inversa de la física de la preservación geológica. El modelo que construyeron es implacable en su lógica. El concreto se desintegra en miles de años bajo la erosión combinada de agua, viento y procesos biológicos. El acero se corroe completamente en decenas de miles de años. Los plásticos, que imaginamos como una plaga permanente de nuestro planeta, se degradan en cientos de miles de años, antes de que siquiera termine el próximo ciclo glacial. Los materiales nucleares dejan huellas isotópicas, pero decaen durante millones de años hasta convertirse en variaciones que sin contexto son indistinguibles de la geología natural. Lo que sobrevive 50 millones de años es únicamente química. Una capa delgada de roca con proporciones inusuales de ciertos elementos. Una señal de carbono con huella biológica que llegó rápida y en grandes volúmenes. Un pequeño conjunto de anomalías geoquímicas que, sin el marco conceptual para reconocerlas, se leen como eventos naturales. Se les da un nombre, una fecha y un lugar en el libro de texto, y las preguntas sobre su causa permanecen técnicamente abiertas. Smith y Frank llamaron a esta idea la hipótesis silúrica, tomando el nombre de un periodo geológico antiguo. Y cuando presentaron los parámetros de lo que el registro geológico debería mostrar en caso de que tal civilización hubiera existido, describieron sin proponérselo con precisión quirúrgica exactamente lo que vemos en el MTPE. Huella isotópica biológica. Volumen que supera lo que las fuentes naturales conocidas pueden explicar. Tasa de liberación comparable a la de una producción industrial masiva. Una brecha persistente en la explicación que 30 años de investigación no han podido cerrar. No estaban escribiendo sobre el MTPE específicamente, pero lo describieron con la precisión de quien conoce el resultado de antemano. ¿Es esto prueba de que existió una civilización antes de nosotros? No. Las pruebas científicas no funcionan así. Lo que sí representa es algo que en ciencia tiene un peso enorme. 2 líneas de investigación completamente independientes que señalan hacia el mismo espacio vacío. Una dice que no podríamos distinguir la huella de una civilización industrial antigua de un evento natural en el registro geológico. La otra muestra un evento natural cuya explicación tiene exactamente la forma del hueco que dejaría una civilización industrial antigua. La probabilidad de que eso sea pura coincidencia merece al menos una conversación seria. Y esa conversación, por razones que revelan mucho sobre cómo funciona realmente la institución científica, no ha ocurrido. Después de que Smith y Frank publicaron su artículo, la respuesta del campo científico fue algo que solo puede describirse como un silencio activo. La prensa de divulgación científica lo cubrió. Algunos investigadores lo citaron. Y luego, en uno de los campos con mayor producción académica del mundo, donde se publican decenas de miles de artículos cada año sobre el clima del pasado, la geoquímica y la astrofísica,
No se financió ningún programa de investigación para poner a prueba la hipótesis contra el registro geológico disponible. No se formaron equipos. No hubo debates prolongados en conferencias. 7 años de silencio institucional después de que 2 científicos acreditados plantearon formalmente la pregunta más incómoda de la geología moderna. Y el silencio es informativo. En ciencia, cuando un trabajo sólido de investigadores respetados propone algo nuevo, lo normal es el compromiso. Otros grupos intentan refutarlo. Algunos buscan confirmarlo. El proceso de crítica y verificación es el mecanismo por el que la ciencia se protege de las malas ideas y avanza hacia las buenas. La ausencia de ese proceso no es neutralidad. Es una señal. No de conspiración. Las conspiraciones requieren coordinación activa y las instituciones científicas son demasiado fragmentadas y competitivas para mantener secretos de esa naturaleza. Es una señal de algo más sutil y en cierta manera más preocupante, el costo asimétrico de hacer preguntas inconvenientes. El científico que construye su carrera explorando la hipótesis silúrica y resulta equivocado sufre un daño reputacional que puede ser permanente. El científico que ignora la pregunta no pierde nada. El sistema de incentivos dentro de las instituciones académicas castiga el riesgo intelectual de maneras que no están escritas en ningún reglamento, pero que todos los investigadores conocen perfectamente. Y cuando el riesgo es suficientemente alto, el silencio se convierte en la opción racional desde el punto de vista de la carrera individual, aunque sea la opción equivocada desde el punto de vista del avance del conocimiento. Hay algo más que hace que este silencio resulte particularmente llamativo. La humanidad ha invertido miles de millones de dólares y décadas de esfuerzo colectivo buscando signos de vida microbiana en Marte. Un planeta árido, sin atmósfera densa, sin océanos, sin historia biológica conocida, sobre cuya superficie los rovers rastrean con paciencia milimétrica buscando moléculas orgánicas en la roca muerta. Y al mismo tiempo, 2 científicos publican formalmente la posibilidad de que los signos de una civilización anterior podrían estar codificados en el propio registro geológico de la Tierra, a nuestros pies, en muestras que ya han sido extraídas y analizadas y almacenadas en colecciones académicas alrededor del mundo. La diferencia en la respuesta institucional entre ambas búsquedas no se explica por la calidad de la evidencia. Se explica por la comodidad de la pregunta. Buscar vida en Marte es emocionante y seguro. Confirmar vida microbiana en otro planeta ampliaría nuestra comprensión del cosmos sin amenazar ningún paradigma sobre nuestra historia. Pero encontrar evidencia de que existió una civilización inteligente antes que nosotros en este mismo planeta, una civilización que dejó exactamente el tipo de huella química que estamos dejando nosotros ahora mismo, eso no solo ampliaría nuestra comprensión, la invertiría completamente. Y las instituciones científicas, como todas las instituciones humanas, tienden a resistir las inversiones. Considera la escala de tiempo con ojos frescos. La Tierra ha sido hospitalaria para la vida compleja durante aproximadamente 600 millones de años. Los seres humanos modernos han existido durante 300.000. Eso significa que los humanos representamos el 12,5% de la ventana temporal durante la cual la vida compleja ha prosperado en este planeta. Y durante ese 12,5% inicial, ya hemos desarrollado la capacidad de alterar químicamente la atmósfera, modificar ecosistemas enteros, construir estructuras que duran milenios y lanzar objetos al espacio interestelar. La pregunta que Smith y Frank se negaron a ignorar es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad matemática de que seamos la primera especie en 600 millones de años de vida compleja en este planeta con el potencial para hacer todo esto? Nadie ha calculado esa probabilidad con seriedad porque calcularla con seriedad requiere tratar la hipótesis silúrica como algo que merece investigación, y ya sabemos lo que ocurre cuando se hace eso. El MTP ocurrió hace 56 millones de años. En ese momento, los mamíferos complejos ya existían. El material biológico necesario para que la evolución produjera inteligencia ya estaba sobre la Tierra. El evento duró aproximadamente 200.000 años, que es más tiempo del que ha existido nuestra especie entera, suficiente para que algo surgiera, construyera, colapsará y desapareciera sin dejar nada excepto química en la roca. Y la química que dejó coincide en cada categoría medible con lo que la civilización industrial moderna produce. No aproximadamente. Exactamente. Esto no prueba nada. Pero la diferencia entre no lo sabemos y probablemente no ocurrió es enorme.
Y hemos confundido sistemáticamente una con la otra. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia cuando el proceso geológico garantiza matemáticamente que esa evidencia no podría sobrevivir en forma reconocible. Smith y Frank demostraron que el registro geológico es ciego en una forma específica y relevante. No puede preservar civilizaciones. Solo puede preservar química. Y cuando asumes que la ausencia de evidencia de civilizaciones en la roca significa que no existieron civilizaciones, estás confundiendo la ceguera del archivo con la claridad de la historia. Hay algo oscuro y hermoso a la vez en esa conclusión. Podría ser que ya hayamos encontrado la respuesta. Que esté catalogada, estudiada en detalle, publicada en miles de artículos académicos, archivada en bases de datos accesibles desde cualquier computadora del mundo. Podríamos haber encontrado el eco de algo que existió antes que nosotros, haberle dado un nombre técnico, haberlo incluido en los libros de texto, y haberlo dejado ahí con una nota al pie que dice: la causa exacta permanece bajo investigación, sin que nadie conectara los puntos porque conectar los puntos requería hacer la pregunta que nadie quería hacer. Y mientras tanto, a unos 12.800 años de distancia temporal, hay otra historia enterrada bajo el hielo de Groenlandia y en las llanuras de lo que fue el continente americano, que complica aún más el panorama. Una historia que involucra fuego caído del cielo, la desaparición de culturas enteras en el espacio de una generación y estructuras de piedra que no deberían poder existir según ninguna cronología convencional de la historia humana. Hace 12.800 años, el mundo terminó. No metafóricamente. Físicamente, en términos de ecosistemas, de culturas humanas, de megafauna que había sobrevivido durante millones de años. En un intervalo que la geología mide en décadas, el clima del hemisferio norte se transformó abruptamente. Temperaturas que habían estado estabilizándose después del último máximo glacial cayeron de nuevo con una rapidez que no tiene precedente en los registros de núcleos de hielo de ese periodo. Vastos ecosistemas que habían existido durante decenas de miles de años colapsaron. Una cultura humana que se había extendido por un continente entero desapareció con tal completitud que durante décadas ni siquiera sabíamos que había existido. Y justo en medio de ese colapso, en una de las regiones más elevadas del sureste de la actual Turquía, alguien empezó a construir la estructura más sofisticada que existe en toda la Tierra de ese periodo. No era un refugio. No era una muralla defensiva. Era un complejo de recintos circulares excavados en la roca, rodeados de pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y hasta 10 toneladas de peso, decorados con tallados de animales y figuras abstractas de una elaboración que todavía hoy, con todos nuestros instrumentos de análisis, no hemos terminado de interpretar por completo. El sitio se llama Göbekli Tepe. Su datación, verificada por múltiples métodos independientes, lo sitúa hace aproximadamente 11.500 años antes de nuestra era. Eso es 6.000 años antes que Stonehenge. 7.000 años antes que las pirámides de Giza. Y los libros de texto de prehistoria dicen que sus constructores eran cazadores-recolectores. Esa afirmación merece detenerse en seco y mirarse directamente. Cazadores-recolectores. Personas que, según el modelo estándar del desarrollo humano prehistórico, no tenían agricultura organizada, no tenían excedente alimentario, no tenían estructuras administrativas capaces de coordinar trabajo colectivo a gran escala, no tenían sistemas de comunicación para transmitir conocimientos astronómicos entre generaciones de constructores, y supuestamente no tenían ninguna razón de peso para invertir ese nivel de esfuerzo en una estructura no utilitaria. El modelo dice que las grandes construcciones colectivas son posibles solo después de que surge la agricultura, porque la agricultura genera el excedente alimentario que permite liberar a una parte de la población del trabajo de subsistencia para dedicarse a construir. Göbekli Tepe exige que todo eso sea falso, o que la historia que nos contamos sobre quiénes eran esas personas sea completamente incorrecta. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt excavó el sitio durante décadas hasta su muerte en 2014. Fue él quien propuso la inversión del modelo. Quizás la agricultura no precedió a las grandes construcciones. Quizás fue al contrario. Quizás la necesidad de alimentar a una fuerza de trabajo masiva durante la construcción de Göbekli Tepe fue lo que impulsó el desarrollo de la agricultura en esa región. El templo primero. La agricultura después. Esa posibilidad sacude los cimientos de la cronología convencional de la civilización humana. Y plantea de inmediato una pregunta que Smith nunca pudo responder completamente antes de morir.
que motivó la construcción de algo tan ambicioso en primer lugar, antes de que existiera la infraestructura para hacerlo posible? Porque hay algo que no encaja en ninguna versión cómoda de esta historia. La gente no construye estructuras de esa escala y complejidad sin una razón que sienta más urgente que la supervivencia inmediata. No coordinan a cientos de personas durante años para levantar pilares de 10 toneladas si no hay algo que los obligue a hacerlo, algo que perciban como absolutamente necesario. Y el hecho de que el sitio esté codificado con información astronómica precisa sugiere que esa razón tenía que ver con el cielo. Con algo que vieron en el cielo. Con algo que el cielo les había hecho. En 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo publicó un análisis del pilar 43 de Göbekli Tepe, conocido como la piedra del buitre. El pilar está decorado con figuras de animales, un buitre con el ala levantada, un escorpión, una figura humana sin cabeza, otros animales en posiciones específicas. Durante años, se interpretó como una escena de caza o una narrativa mitológica. El equipo escocés lo miró de otra manera. Trató las figuras animales como representaciones de constelaciones y las comparó con el cielo real en distintas fechas históricas usando software de simulación astronómica. La configuración que aparece en el pilar corresponde al cielo tal como se veía en una fecha específica. Esa fecha es el inicio del Younger Dryas, el periodo de enfriamiento abrupto que comenzó hace 12.800 años. El momento en que el mundo terminó. El pilar no es una escena de caza. Es un registro. Una fecha grabada en piedra caliza usando como reloj la posición de las estrellas, que cualquier civilización futura con astronomía básica podría leer. Los constructores de Göbekli Tepe estaban marcando el momento más importante de su historia. El antes y el después. El evento que lo dividió todo. Y lo hicieron de la manera más duradera que conocían, en el único lenguaje que garantizaba ser comprendido independientemente del idioma, de la cultura o de los siglos transcurridos, la posición de los astros en el cielo nocturno. Pero hay algo más en la historia de Göbekli Tepe que la mayoría de los relatos dejan fuera por razones que, probablemente, tienen que ver con la incomodidad de sus implicaciones. El sitio fue enterrado deliberadamente. No fue abandonado y cubierto lentamente por la acumulación natural de sedimentos a lo largo de siglos. Fue rellenado de manera sistemática con escombros y tierra por sus propios constructores o sus descendientes inmediatos, sellando las cámaras con capas compactadas que preservaron el sitio durante milenios. Construyeron algo de una complejidad y escala extraordinarias y luego lo enterraron. Lo ocultaron. Lo pusieron fuera del alcance de lo que viniera después. ¿Por qué enterras algo en lo que has invertido generaciones de esfuerzo colectivo? La única respuesta que tiene sentido es que lo entierras para protegerlo. Lo entierras porque sabes que lo que ocurrió una vez puede ocurrir de nuevo. Lo entierras porque una estructura en la superficie es vulnerable a las mismas fuerzas que ya destruyeron el mundo anterior, y una estructura bajo 3 metros de relleno compactado sobrevive casi cualquier cosa, otro impacto, otro milenio de caos climático, el colapso completo de cualquier civilización que venga después. No estaban construyendo para sí mismos. Estaban construyendo para nosotros. O para quien fuera que estuviera aquí cuando el tiempo avanzara lo suficiente. Esto nos devuelve a la pregunta sobre qué exactamente terminó el mundo hace 12.800 años. Y aquí la historia se complica de maneras que la ciencia convencional todavía está procesando de manera lenta y, en algunos casos, bastante resistente. En 2007, un equipo internacional de investigadores publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un artículo que describía el hallazgo de nanodiamantes en una capa estratigráfica específica en sitios arqueológicos de 4 continentes distintos. Los nanodiamantes son cristales de carbono microscópicos que se forman únicamente bajo condiciones de presión y temperatura extremas. El tipo de condiciones que produce un impacto de alta velocidad de un objeto extraterrestre contra la superficie terrestre. No hay ningún proceso volcánico, ninguna tormenta, ningún cambio climático gradual que produzca nanodiamantes en esa escala y distribución. La lista de fenómenos capaces de generarlos es muy corta. Tiene esencialmente un elemento: impactos cósmicos. Esos nanodiamantes fueron encontrados en más de 50 sitios distintos alrededor del planeta. En América del Norte. En Europa. En Asia. En el Medio Oriente. Todos en la misma capa estratigráfica.
todos datados en el mismo intervalo temporal, hace aproximadamente 12.800 años. La sincronía de ese hallazgo en geología tiene un significado muy preciso. Cuando el mismo marcador aparece simultáneamente en lugares sin conexión entre sí en todos los continentes habitados del planeta, eso significa un único evento global, no varios eventos locales coincidentes. En la misma capa donde se encuentran los nanodiamantes, los investigadores hallaron microesférulas magnéticas, pequeñas esferas metálicas que se forman cuando la roca se funde instantáneamente y se enfría en el aire. Encontraron iridio, un elemento raro en la corteza terrestre pero abundante en los asteroides. Hallaron cuarzo con choque, granos deformados por presiones que ningún proceso geológico normal puede generar. Y encontraron evidencia de incendios continentales sincronizados, capas de carbón distribuidas al mismo tiempo en 3 continentes distintos. Todo esto en la misma capa. Al mismo tiempo. En todo el planeta. La hipótesis del impacto del Younger Dryas propone que todo esto fue causado por la desintegración de un cometa o asteroide grande que impactó, o explotó sobre el hemisferio norte hace 12.800 años. Las simulaciones físicas del evento muestran que un impacto de esa magnitud sobre la capa de hielo del norte habría vaporizado instantáneamente miles de millones de toneladas de hielo, enviando ese material a la atmósfera en horas. La onda de choque habría cruzado el continente. El pulso de calor habría encendido incendios masivos en un radio enorme. Los detritos lanzados al aire por la fuerza del impacto se habrían distribuido globalmente en días. El polvo y el humo habrían bloqueado la luz solar lo suficiente como para provocar un enfriamiento abrupto que duraría siglos. Todo encaja. La física encaja. La química de la capa encaja. La distribución geográfica de los marcadores encaja. Y en 2018, mientras Smith y Frank publicaban la hipótesis silúrica, otro equipo científico anunciaba el descubrimiento de un cráter bajo la capa de hielo de Groenlandia. Un cráter de 31 kilómetros de diámetro, enterrado bajo 900 metros de hielo, completamente invisible desde la superficie, detectado únicamente gracias a tecnología de radar de penetración glacial que alcanzó la resolución suficiente para ver a través del hielo con esa precisión. Un agujero en el lecho rocoso lo suficientemente grande para contener una ciudad importante con espacio de sobra. La datación inicial del impacto lo situó hace aproximadamente 12.800 años. Piensa en lo que eso significa físicamente. Una roca lo suficientemente grande para excavar un cráter de 31 kilómetros golpeó la capa de hielo del norte exactamente en el momento en que el mundo estaba terminando. El impacto habría instantáneamente liberado energía equivalente a millones de bombas nucleares concentradas en un punto. El hielo vaporizado. Los detritos. El fuego. La oscuridad. Y todo ello perfectamente consistente con cada uno de los marcadores geológicos que aparecen en esa capa estratigráfica distribuida por todo el planeta. La datación precisa del cráter de Yaguata, como fue bautizado, ha sido objeto de debate posterior. Algunos estudios han sugerido que podría ser más antiguo de lo que indicaba la estimación inicial. El debate sobre el momento exacto es legítimo y está en curso. Pero hay algo fundamental que ese debate no cambia en absoluto: el cráter existe. Un impacto de esa escala en esa región fue físicamente posible. Y la capa de evidencias del Younger Dryas se parece exactamente a lo que ese tipo de evento habría dejado. El agujero en el suelo existe. La química en la roca existe. Los marcadores físicos distribuidos globalmente existen. ¿Qué falta exactamente para que esto sea tomado con la máxima seriedad? ¿Por qué la hipótesis del impacto no es todavía el consenso científico sobre el Younger Dryas? La respuesta a esa pregunta revela algo importante sobre cómo funciona la ciencia en la práctica, no en la teoría. La hipótesis del agua de deshielo ha sido la explicación dominante del Younger Dryas desde la década de 1980. Décadas de artículos construidos sobre ella. Carreras enteras estructuradas alrededor de sus predicciones. Programas de financiación orientados a investigar sus mecanismos. Cuando la evidencia del impacto comenzó a acumularse a principios de los años 2000, no entró en un campo neutral donde pudiera ser evaluada con imparcialidad. Entró en un campo donde la explicación existente tenía un momentum institucional enorme, y donde las personas más cualificadas para evaluar la nueva evidencia eran también las personas cuyo trabajo estaba fundamentado en la explicación anterior.
Eso no es conspiración. Es inercia estructural. Y opera de maneras que son perfectamente comprensibles a nivel individual pero que producen resultados colectivos que frena el avance del conocimiento. La hipótesis del agua de deshielo explica correctamente el mecanismo de enfriamiento y la perturbación de la circulación oceánica. Son efectos reales con mecanismos sólidos. Pero no explica los nanodiamantes en 4 continentes. No explica el iridio. No explica los incendios continentales sincronizados. No explica la extinción simultánea de megafauna en ecosistemas sin ningún contacto entre sí. Cada uno de esos puntos de datos requiere una explicación ad hoc separada si te comprometes con la hipótesis del agua de deshielo exclusivamente. Y cuando necesitas explicaciones ad hoc separadas para cada anomalía, estás acumulando coincidencias hasta un punto en que la parsimonia científica, el principio de elegir la explicación que cubre más evidencia con menos suposiciones adicionales, deja de favorecer la hipótesis convencional. La explicación del impacto cubre la lista completa de evidencias con un mecanismo único. Por ese criterio, debería ganar. No ha ganado. Y la razón no está en la debilidad de la evidencia. Ahora bien, nada de esto ocurrió en un vacío humano. Esa capa estratigráfica no es solo química y minerales. Es también el horizonte donde desaparecen las culturas. Los Clovis fueron los primeros seres humanos en América del Norte tal como lo conocemos. Se extendieron por el continente durante miles de años. Eran cazadores sofisticados con herramientas de precisión encontradas en sitios desde Canadá hasta el extremo sur del continente americano. Una población no marginal sino floreciente. Y entonces, en lo que el registro arqueológico muestra como prácticamente una sola capa de tiempo, sus herramientas características dejan de aparecer. No hay una disminución gradual. No hay evidencia de migración hacia otra región. No hay adaptación cultural documentada. En una capa están ahí. En la siguiente no están. Y esa frontera coincide, dentro de la resolución de los métodos de datación disponibles, con la capa de nanodiamantes, con el iridio, con los incendios sincronizados. La explicación convencional para la desaparición de los Clovis es la caza excesiva combinada con el estrés climático. Los cazadores humanos llevaron a la megafauna a la extinción. El colapso de la red trófica arrastró a la cultura. Es una historia coherente. Funciona en el papel. Tiene un problema específico. La caza excesiva es gradual. Toma generaciones. Deja un rastro en el registro de poblaciones en declive, estrategias cambiantes, adaptación cultural. La desaparición de los Clovis no parece gradual en el registro arqueológico. Se alinea con la frontera del impacto. Y hay un número que destruye la explicación de la caza excesiva de manera definitiva. No un continente. 4. En el mismo intervalo temporal estrecho, la megafauna de América del Norte se extinguió. Mamuts, mastodontes, caballos, camellos, perezosos gigantes. Simultáneamente, los mamuts lanudos en Eurasia experimentaron un declive drástico. La fauna grande de Australia mostró perturbaciones en la misma ventana. El mismo patrón replicándose en ecosistemas sin ningún contacto entre sí, sin ninguna población humana compartida, sin ningún evento climático compartido lo suficientemente severo por sí solo para explicar el colapso, simultáneo en todo el hemisferio norte y más allá. La presión de caza es local. Una población humana en América del Norte que impulsa a los mamuts hacia la extinción no tiene ningún mecanismo para afectar simultáneamente a los mamuts lanudos en Siberia. Esas poblaciones no estaban en contacto. No se coordinaban. Lo que las alcanzó a todas aproximadamente al mismo tiempo no fue una estrategia de caza. Fue algo que no distinguía entre continentes. La extinción global sincronizada requiere una causa global sincronizada. El agua de deshielo proporciona un mecanismo de enfriamiento regional. El enfriamiento regional no explica que 4 continentes perdieran a sus animales más grandes en el mismo instante geológico. Un evento de impacto sí lo explica. Un impacto lo suficientemente grande para distribuir material de eyección globalmente, encender incendios continentales y disrumpir cadenas alimentarias en múltiples hemisferios simultáneamente, sí lo explica. Tenemos las extinciones en 4 continentes. Tenemos la capa de evidencias con los marcadores físicos del impacto. Tenemos el cráter bajo el hielo de Groenlandia.
Y tenemos una explicación de consenso que cubre una pieza de todo esto y trata el resto como coincidencia. Esa no es la ciencia funcionando en su mejor versión. Eso es la comodidad de lo establecido protegiéndose de lo incómodo de lo nuevo. Pero hay algo más que conecta el Younger Dryas con una red más amplia de misterios. Algo que no está en la roca sino en la piedra trabajada. En la memoria tallada. En la arquitectura de la supervivencia. ¿Qué hacen los seres humanos cuando saben que el mundo puede terminar de nuevo? Cuando han visto el cielo convertirse en fuego. Cuando han visto la costa de su mundo cubrirse de agua. Cuando han visto ecosistemas enteros colapsar en el espacio de una vida humana. ¿Qué hacen con ese conocimiento? No pueden escribirlo porque todavía no tienen escritura. No pueden almacenarlo en bibliotecas porque no tienen bibliotecas. No pueden grabarlo en soporte digital porque los soportes digitales, como hemos visto, no sobrevivirían ni 1.000.000 de años, mucho menos 12.000. Lo que pueden hacer es tallarlo en roca. Hacerlo lo suficientemente grande para que sobreviva el siguiente cataclismo. Lo suficientemente complejo para que quien lo encuentre después lo estudie en serio. Y enterrarlo para que ni el tiempo ni las tormentas ni el olvido puedan borrarlo. Eso es lo que es Göbekli Tepe cuando dejas de preguntarte qué es y empiezas a preguntarte para qué sirve. No un templo en el sentido arquitectónico convencional. No un lugar de reunión estacional. Un dispositivo de almacenamiento de información. Una cápsula del tiempo construida en piedra caliza por personas que acababan de ver terminar un mundo y que comprendían, con una claridad que nosotros nunca hemos tenido que desarrollar, que la información es lo más frágil que existe. Que las civilizaciones desaparecen. Que los idiomas mueren. Que las tradiciones se diluyen. Que el único lenguaje que sobrevive todo eso es el lenguaje de los cielos, porque el movimiento de las estrellas no cambia en una escala de tiempo humana, y cualquier cultura futura con astronomía básica puede leerlo. Y esa misma lógica, la lógica de preservar conocimiento crítico en formas que sobrevivan la catástrofe, aparece una y otra vez en culturas que no tenían ninguna razón para comunicarse entre sí. En la meseta de Anatolia. En las llanuras de Giza. En las profundidades del suelo rocoso de Capadocia. En las costas de culturas que aún no han sido descubiertas bajo el Mediterráneo y el Índico. Hay un lugar en Turquía central, en la región de Capadocia, donde la tierra tiene un secreto que lleva miles de años bajo los pies de quienes la habitan. Derinkuyu es la más conocida de las ciudades subterráneas de esa región. Se extiende 18 niveles por debajo de la superficie. Fue diseñada para albergar aproximadamente 20.000 personas. Tiene pozos que alcanzan el nivel freático, establos para ganado, almacenes de alimentos, sistemas de ventilación que van desde 200 pies de profundidad hasta la superficie manteniendo el aire respirable, y piedras de trituración masivas que podían sellar secciones individuales de túneles desde el interior. Hay más de 200 asentamientos subterráneos similares solo en Capadocia, conectados entre sí por túneles que se extienden durante kilómetros. La explicación oficial es que fueron construidas como refugio contra invasores históricos. Las incursiones árabes del periodo bizantino. Las invasiones persas. La violencia general del registro histórico de esa región. Es una explicación razonable en apariencia. Tiene un problema. Los ejércitos no te persiguen 18 niveles bajo tierra. Una fuerza militar que asedia una posición necesita cortar el suministro de alimentos y agua, bloquear las salidas y esperar. A 3 o 5 niveles bajo tierra, estás a salvo de cualquier ejército. A 18 niveles, con 3 años de comida almacenada y un suministro de agua independiente, no te estás escondiendo de soldados. Te estás escondiendo de algo que convierte la superficie en inhabitable durante años. Piensa en qué requisito de ingeniería justifica 18 niveles, suministro de aire independiente, agua independiente, almacenamiento de alimentos para varios años y separación completa del mundo exterior. Hay exactamente un escenario que hace que todas esas decisiones de diseño sean racionales simultáneamente. La superficie se vuelve peligrosa durante un periodo prolongado. No ocupada por enemigos. Físicamente hostil. Aire envenenado. Sol bloqueado. Temperaturas incompatibles con la supervivencia en el exterior. ¿Quién construye 18 niveles bajo tierra a menos que sepa lo que la superficie puede llegar a ser?
La defensa contra atacantes humanos tiene requerimientos específicos: dificultar la entrada desde afuera, crear cuellos de botella donde pocos defensores puedan contener a fuerzas mayores, mantener una ruta de escape si la posición se vuelve insostenible, y provisiones para el tiempo necesario para resistir un asedio, que en términos históricos significa semanas o pocos meses como máximo. Derinkuyu no cumple ninguno de esos requisitos de manera óptima. Los túneles son estrechos, lo que ayuda a la defensa, pero la profundidad es estratégicamente inútil contra un enemigo humano. Ningún ejército en la historia de esa región ha emprendido una persecución subterránea de 18 niveles. La logística sería imposible. La oscuridad sola los detendría. 3 niveles habrían sido suficientes para cualquier amenaza militar en el registro histórico de esa zona. La profundidad es el detalle que rompe la explicación de la invasión. No bajas 18 niveles para esconderte de soldados. Bajas 18 niveles para algo que la profundidad misma te ayuda a sobrevivir. Y lo único que esa profundidad proporciona más allá de lo que 3 o 5 niveles ya ofrecen es distancia de la superficie, más roca entre tú y lo que está ocurriendo arriba. Ahora añade los pozos de ventilación. Están diseñados para proporcionar aire fresco desde la superficie mientras permanecen ocultos y difíciles de bloquear desde el exterior. Esa es una característica defensiva contra atacantes humanos, sin duda. Pero también es exactamente la característica que necesitas con mayor urgencia si el aire en la superficie se ha vuelto tóxico. Si la ceniza, el humo o los cambios químicos en la atmósfera han hecho imposible respirar arriba, necesitas un sistema de ventilación que filtre y entregue aire respirable desde profundidad. Almacenamiento de alimentos para múltiples años. Agua independiente. Filtración de aire a profundidad. Independencia completa de la superficie. Quienes construyeron esto sabían algo. Lo sabían de manera suficientemente concreta como para traducirlo en especificaciones de ingeniería. Y la única fuente de ese conocimiento tan específico y tan urgente es la memoria de haber vivido ya una situación en la que la superficie se volvió inhabitable. Una memoria generacional, codificada primero en la narrativa oral, luego en la piedra, luego en la arquitectura misma de la supervivencia. Y si las personas que bajaron bajo tierra, las que construyeron Göbekli Tepe, las que orientaron la esfinge hacia el horizonte este con precisión astronómica, ¿estaban todas respondiendo al mismo conocimiento? No la misma cultura. No necesariamente el mismo periodo de tiempo exacto. Pero la misma comprensión fundamental: el mundo había terminado una vez. Podía terminar de nuevo. El final venía del cielo. Era rápido. Y la superficie de la Tierra no era un lugar seguro cuando ocurría. Ese conocimiento, si existió, no se habría confinado a una sola ubicación. Se habría extendido con los sobrevivientes, transmitido en la memoria, en el ritual, en las estructuras que construyeron, en las historias que contaron a sus hijos, comprimido a lo largo de generaciones en mito, preservado en los únicos formatos que sobreviven cuando todo lo demás desaparece. Y en cada cultura de la Tierra, desde Mesopotamia hasta las Américas, desde Australia hasta el este de Asia, existe una historia sobre una inundación. No simplemente sobre una inundación genérica. Una inundación que terminó el mundo anterior. Una inundación que llegó de repente. Una inundación de la que sobrevivió un pequeño número de personas mediante una preparación específica mientras todos los demás no sobrevivieron. Se han documentado más de 500 versiones independientes de esa historia. En todos los continentes habitados. En culturas sin ningún contacto documentado entre sí. 500 cuentas independientes de la misma secuencia de eventos. La respuesta académica estándar es que los mitos de inundación son universales porque las inundaciones son una experiencia humana universal. Toda cultura vive cerca del agua. Toda cultura experimenta inundaciones. El mito es una respuesta natural a un fenómeno natural. Esta explicación requiere ignorar algo fundamental. 500 culturas no desarrollaron de manera independiente la misma estructura narrativa específica. Un mundo anterior, una inundación catastrófica, un superviviente advertido, un nuevo comienzo. Esa no es una historia de inundación genérica. Es el relato de una secuencia específica de eventos. Y cuando 500 fuentes independientes describen la misma secuencia específica, la explicación que postula invención independiente en cada caso requiere mucha más coincidencia que la explicación que postula que todas recuerdan lo mismo.
¿Cuál es el umbral en el que la confirmación independiente se convierte en evidencia? Y la geología proporciona el contexto físico de ese recuerdo. Entre hace 15.000 y 7.000 años, el nivel global del mar aumentó 120 metros. 120 metros. Para hacer eso concreto, colócate en una costa donde el mar está actualmente 120 metros por debajo del nivel que alcanzará. La playa frente a ti está a kilómetros de distancia. Hay bosques, llanuras y ríos entre tú y el agua. Comunidades han vivido en esa llanura costera durante generaciones. Entonces comienza el deshielo. Primero la playa se mueve lentamente. Luego más rápido. Los bosques comienzan a inundarse. Los ríos se llenan. Las llanuras se convierten en marismas, luego en bajíos, luego en agua abierta. No en un único momento catastrófico, sino a lo largo de generaciones, pero lo suficientemente rápido como para que una persona nacida en esa costa muera mirando al mar cubrirla, tierra donde creció. El área de tierra perdida ante el océano que sube entre hace 15.000 y 7.000 años fue aproximadamente equivalente a la masa terrestre combinada de Europa y América del Norte. Ahí es donde vivía la gente. Ahí es donde existían civilizaciones, construían, comerciaban y acumulaban conocimiento durante miles de años. Y todo eso está ahora bajo el agua. Apenas hemos explorado esas regiones sumergidas. No porque no haya nada allí, sino porque es difícil y costoso y no encaja en el marco existente de donde buscar asentamientos antiguos. Las plataformas continentales del mundo, los fondos marinos poco profundos entre las líneas costeras actuales y el océano profundo, eran en gran parte tierra firme durante la última era glacial. Eran las llanuras costeras y los deltas de ríos y las zonas estuarinas donde las poblaciones humanas se concentran, donde el alimento es abundante, donde las rutas comerciales se desarrollan naturalmente, donde las civilizaciones comienzan. Todo eso está ahora en el fondo del mar, cubierto de sedimento, en la zona que los arqueólogos subacuáticos llaman el paisaje hundido. Hemos encontrado cosas ahí. Un asentamiento frente a la costa de India datado en aproximadamente 9.500 años antes de nuestra era, bajo 40 metros de agua en el Golfo de Cambay. Estructuras de piedra frente a las costas de Japón en Yonaguni cuyo origen sigue siendo debatido. Sitios sumergidos frente a las costas de Europa y las Américas que apenas están comenzando a ser mapeados sistemáticamente. Lo que no hemos hecho es tratar las plataformas continentales como la ubicación primaria para buscar evidencia de civilizaciones costeras prehistóricas. Seguimos tratando los sitios en tierra firme como el valor por defecto y los sitios submarinos como descubrimientos excepcionales. Pero si entiendes la historia del nivel del mar, la lógica opuesta se aplica. Las zonas costeras más habitadas del mundo de la era glacial están bajo el agua. Los sitios en tierra de ese periodo, en ubicaciones interiores, representan a las poblaciones que no estaban en las costas. Las poblaciones costeras, las civilizaciones comerciales, las culturas marítimas, todas están allá abajo. Hemos invertido más esfuerzo y dinero buscando vida en Marte que buscando sistemáticamente en las plataformas continentales evidencia de las civilizaciones costeras del mundo de la era glacial. Esas plataformas están cerca. Son accesibles con tecnología actual. Contienen la geografía hundida de un mundo humano que existió durante decenas de miles de años y terminó cuando el hielo se derritió. ¿Qué vamos a encontrar cuando realmente miremos? Hace unos 12.000 años, en la meseta de Giza, alguien decidió tallar en la roca viva una figura monumental. No construyeron desde cero bloques elevados. Tallaron directamente en la roca del afloramiento calizo de la meseta, dando forma a un cuerpo de león de proporciones enormes. Las patas. El torso. La grupa. Escalados para una cabeza que debería ser significativamente más grande de la que tiene hoy. Cualquier persona que mire sin prejuicios la esfinge nota esa desproporción de inmediato. La cabeza actual es visiblemente pequeña en relación al cuerpo. Esto no es una observación sutil reservada a expertos. Es inmediatamente aparente. La explicación estándar que aceptan muchos egiptólogos convencionales es que la cabeza original fue reesculpida. La cabeza original, lo que fuera que era, se deterioró en la intemperie durante un periodo prolongado. Cuando los faraones del Imperio Antiguo encontraron la estructura, la cabeza estaba tan erosionada que la reesculpieron a imagen de un faraón para reclamar el monumento como propio. Eso significa que la cabeza original fue algo diferente.
qué? Nadie lo sabe. La erosión que hizo necesaria la reescultura también destruyó cualquier evidencia de que era la figura original. Pero el cuerpo permanece. Y el cuerpo tiene algo que decir que va más allá de la historia de los faraones. En 1990, el geólogo Robert Schoch, doctorado de la Universidad de Yale, examinó las paredes del recinto que rodea a la Esfinge. Lo que encontró fueron canales de erosión verticales, profundos, del tipo producido por exposición prolongada a lluvia intensa cayendo sobre superficies verticales de piedra caliza. No erosión eólica. No abrasión de arena. Lluvia. El patrón específico que se forma cuando el agua cae desde arriba, golpea una superficie de piedra vertical repetidamente durante siglos y talla canales hacia abajo en la roca. Egipto no ha tenido ese tipo de lluvia sostenida desde antes del año 5000 antes de nuestra era. El último periodo de precipitaciones intensas y regulares en la región terminó hace aproximadamente 7000 años, cuando el clima se desplazó y el Sáhara comenzó su transición hacia el desierto que conocemos hoy. Lo que eso significa es que el recinto de la Esfinge estuvo expuesto a lluvias intensas antes del año 5000, antes de nuestra era. Lo que significa que fue construido antes de esa fecha. Aproximadamente 2500 años antes de la fecha en que la egiptología convencional lo ubica. La datación oficial coloca a la Esfinge en aproximadamente el año 2500 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Kefren. Esa datación se basa en registros históricos y comparaciones estilísticas con otras estructuras conocidas del periodo. La datación de Schoch se basa en la física de cómo el caliza se erosiona bajo la lluvia. Dos métodos independientes dan respuestas incompatibles. La respuesta de la comunidad científica a Schoch fue rápida y vino de una dirección específica. Los egiptólogos argumentaron que la Esfinge no podía ser anterior al Imperio Antiguo porque no existe ningún registro histórico de ella de antes de ese periodo. No hay inscripciones, no hay referencias en textos anteriores, no hay evidencia arqueológica de una civilización predinástica lo suficientemente sofisticada para tallarla. Si la Esfinge tiene 7000 años, ¿dónde está la civilización que la construyó? ¿Dónde están sus ciudades, sus herramientas, sus vertederos de desechos, sus otras estructuras? Es una pregunta justa. También es exactamente la pregunta que Smith y Frank respondieron en 2018. ¿Dónde están los restos de una civilización suficientemente sofisticada para tallar la Esfinge antes del año 5000 antes de nuestra era? En el mismo lugar donde van todos los restos preindustriales después de 7000 años de procesamiento geológico, desaparecidos, degradados, químicamente absorbidos en el entorno circundante, o bajo el agua, porque el nivel del mar todavía estaba subiendo durante ese periodo y cualquier asentamiento costero de la era está ahora bajo decenas de metros de agua en el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Océano Índico. La ausencia de evidencia arqueológica corroborante no es evidencia contra el argumento geológico de Schoch. Es exactamente lo que el argumento geológico predice. Una civilización que existió antes del registro histórico, en un periodo de gran perturbación climática, con asentamientos costeros ahora bajo el agua, dejaría casi ninguna huella superficial. Lo que dejaría es una estructura tallada en la roca madre en elevación alta que muestra el patrón de erosión específico de su edad real. ¿Qué es exactamente lo que tenemos? La objeción egiptológica es circular. No encontramos evidencia de una civilización predinástica de esta sofisticación. Por lo tanto no pudo haber existido, por lo tanto la Esfinge no puede ser tan antigua. Por lo tanto la evidencia geológica debe estar equivocada. Eso no es un argumento. Es una suposición protegiéndose a sí misma. La roca dice lo que la roca dice. ¿Cuál es exactamente el contraargumento geológico? Y luego está la astronomía. Si haces retroceder la precesión del eje terrestre, ese lento bamboleo de la orientación de la Tierra que completa un ciclo completo cada aproximadamente 26.000 años, y preguntas qué constelación se encontraba en el horizonte este al amanecer en el equinoccio de primavera en el año 10.500 antes de nuestra era, la respuesta es Leo, el león. La Esfinge mira directamente al este. La Esfinge es un cuerpo de león. En el momento de su alineación astronómica, hubiera estado mirando directamente a su imagen especular en el cielo nocturno. Esa alineación no existe en el año 2500 antes de nuestra era. No existe tampoco hace 20.000 años. Es específica de un periodo alrededor del año 10.500 antes de nuestra era.
Dos líneas de evidencia independientes. Una geológica, basada en la física de la erosión de la caliza bajo la lluvia. Una astronómica, basada en los cálculos precisos de la precesión terrestre. Ambas señalan en la misma dirección, hacia un origen mucho más antiguo que el registrado en los papiros del Imperio Antiguo. No señalan exactamente a la misma fecha, pero ambas señalan lejos del año 2500 antes de nuestra era y hacia un origen significativamente más remoto. Ese tipo de convergencia de métodos independientes generalmente genera atención científica intensa. Aquí generó resistencia institucional. La diferencia en el tratamiento merece ser observada con cuidado. Regresa ahora al presente. No a la historia antigua ni al pasado geológico. A la hora. A los números que se publican este año en la literatura científica sobre el clima y lo que revelan cuando los colocas junto a los datos que hemos examinado. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está actualmente en niveles no vistos en millones de años de registro paleoclimático, y está aumentando a una velocidad que supera cualquier cosa en los 800.000 años de datos disponibles en los núcleos de hielo de la Antártida. La firma isotópica de ese carbono es biológica. Proviene de la quema de depósitos orgánicos antiguos. La temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1.2 grados centígrados desde los niveles preindustriales y las proyecciones actuales, sin cambios significativos en las trayectorias actuales, sitúan el aumento entre 2 y 4 grados adicionales para finales de este siglo. Coloca esos números junto al MTPE. Liberación de carbono con firma isotópica biológica. Aumento de temperatura de 5 a 8 grados a lo largo del evento. Perturbación de la química oceánica. Colapso de ecosistemas adaptados a condiciones estables. No estamos en los niveles del MTPE. Estamos en el comienzo del rango donde comienzan las dinámicas del tipo del MTPE. La tasa de cambio es comparable. La dirección es la misma. El mecanismo, quemar carbono orgánico antiguo y liberarlo rápidamente a la atmósfera, es idéntico. Y si la hipótesis silúrica tiene aunque sea un elemento parcialmente correcto, si algo industrial contribuyó al MTPE, entonces el registro de ese evento es el registro de lo que ocurre cuando una civilización supera el presupuesto de carbono de su planeta. El evento termina con extinción masiva y un periodo de recuperación de 200.000 años. Lo que produjo ese pico de carbono no sobrevivió para ver al planeta estabilizarse. El registro químico termina con el pico, el calentamiento y las extinciones. No hay segundo capítulo. No hay historia de recuperación de la civilización. Solo una capa en la roca y una pregunta sin respuesta. Y aquí estamos, escribiendo la misma entrada en el mismo registro con instrumentos lo suficientemente precisos para observarnos. Hacerlo en tiempo real. El sistema climático de la Tierra no es un sistema estático que la actividad humana está perturbando. Es un sistema dinámico con ciclos naturales, y la actividad humana está añadiendo una nueva variable a esos ciclos cuyo efecto neto no comprendemos completamente. Los ciclos de Milankovic, cambios en los parámetros orbitales de la Tierra que se repiten en escalas de tiempo de decenas a cientos de miles de años, impulsan el ritmo de las eras glaciales y los periodos cálidos. Son predecibles. Son calculables. Geológicamente, estamos actualmente en un periodo interglacial cálido del tipo que ha ocurrido repetidamente a lo largo de la era glacial, y que sin excepción ha terminado con un retorno a condiciones glaciales. Cada periodo interglacial previo terminó, no por catástrofe, sino porque la mecánica orbital eventualmente desplazó el equilibrio energético lo suficiente como para inclinar el sistema de nuevo hacia el frío. Estamos añadiendo carbono a un sistema que ya tiene su propia trayectoria a largo plazo. El carbono retrasa el retorno glacial. Añade calentamiento encima del calentamiento interglacial. Cambia la química de los océanos. Y todo esto lo hace en un instante geológico, más rápido de lo que el sistema natural tiene tiempo de amortiguar y absorber. Lo que no sabemos es dónde están los límites. En qué punto el carbono añadido empuja el sistema hacia una configuración en la que no ha estado en millones de años. En qué punto los bucles de retroalimentación, el permafrost que se derrite liberando metano, los océanos que se calientan liberando carbono almacenado, la pérdida de hielo que reduce la reflectividad planetaria, se vuelven autosustentables. ¿En qué punto el sistema deja de responder a lo que hacemos y comienza a responder únicamente a su propia dinámica interna?
El MTPE puede ser una respuesta a esa pregunta. No una cómoda. El calentamiento del MTPE continuó mucho después de que terminó el pulso inicial de carbono. El sistema había cruzado un umbral y tardó 200.000 años en encontrar un nuevo equilibrio. Estamos acelerando actualmente hacia un umbral cuya ubicación no conocemos. ¿Qué le ocurre a una civilización cuando se aproxima a un límite que no puede ver hasta haberlo cruzado? Esa pregunta tiene una dimensión adicional que el análisis puramente geoquímico no puede capturar por sí solo. Una dimensión que involucra algo específico de nuestra situación. Somos la primera civilización en la historia de este planeta que puede leer el registro de lo que ocurrió antes y entender qué significa para lo que estamos haciendo ahora. Eso es extraordinario. Es también potencialmente inútil si la capacidad de leer la advertencia no se traduce en la capacidad de actuar sobre ella. Imagina una civilización hace 56 millones de años. No son humanos. No se parecen a nosotros. No piensan como nosotros. Pero han desarrollado la capacidad de extraer energía de los depósitos biológicos almacenados en su planeta y usar esa energía para construir, expandirse y alterar su entorno. Lo han estado haciendo el tiempo suficiente para que la química de su atmósfera haya cambiado de manera medible. Su planeta se está calentando. Sus océanos se están acidificando. Saben que esto está ocurriendo. Tienen los instrumentos para medirlo. Tienen investigadores que estudian los datos, publican sus hallazgos y escriben artículos cuidadosamente redactados sobre incertidumbres e investigación adicional necesaria. Y luego algo ocurre. Quizás el calentamiento cruzó un umbral que no vieron venir. Quizás un evento catastrófico separado, un impacto, una erupción volcánica masiva, un bucle de retroalimentación que no habían modelado, aceleró el proceso más allá de cualquier punto donde la respuesta fuera posible. Quizás simplemente se quedaron sin tiempo entre reconocer el problema y que el problema se volviera irreversible. No lo sabemos porque todo lo que queda es la capa. El pico de carbono. El registro de temperatura. El horizonte de extinción. Y una brecha en la explicación que los investigadores al otro lado de 56 millones de años de tiempo geológico han estado intentando cerrar durante 30 años. Si esa civilización hubiera sabido, en la década anterior a que se cruzara el umbral, exactamente lo que nosotros sabemos hoy sobre la dinámica climática y los sistemas de retroalimentación y el registro geológico de eventos de calentamiento rápido anteriores, ¿habría cambiado algo? ¿Los salvó el conocimiento? Y si no los salvó, ¿qué nos hace pensar que el conocimiento por sí solo nos salvará a nosotros? Hay algo inquietante y hermoso al mismo tiempo en la idea de que quizás ya hayamos leído este mensaje antes. Que el mensaje esté en la roca. Que lo hayamos catalogado, numerado, publicado y archivado sin reconocerlo como tal porque no teníamos todavía el marco conceptual para entender qué estábamos viendo. Y que ese marco llegara en 2018, en un artículo de 2 páginas de física relativamente directa, y que la respuesta del campo fuera 7 años de silencio. Eso dice algo sobre nosotros. No sobre las civilizaciones hipotéticas del pasado. Sobre nosotros, ahora, en este momento, con este nivel de conocimiento y estas capacidades tecnológicas y esta urgencia climática. Dice que nuestra capacidad de hacer preguntas cómodas supera todavía nuestra disposición a hacer preguntas necesarias. Ahora piensa en lo que quedará de nosotros. No de nuestra cultura, no de nuestra tecnología, no de nuestro conocimiento acumulado. De nuestra presencia física en este planeta. Lo que sobrevive el procesamiento geológico de 50 millones de años y permanece legible para lo que venga después. La señal de carbono bloqueada en las rocas carbonatadas y los sedimentos oceánicos a nivel global, elevada por encima de la línea base preindustrial en una cantidad que permanecerá detectable mucho después de que cualquier otro rastro de nuestra existencia haya desaparecido. Con una firma isotópica biológica que apunta a depósitos orgánicos antiguos quemados. Rápida en términos geológicos. Grande en volumen. Concentraciones anómalas de metales traza en ubicaciones específicas donde estuvieron nuestras ciudades, donde operaron nuestras minas, donde nuestras instalaciones industriales procesaron materiales de maneras que concentraron elementos raros más allá de su distribución natural. Esas anomalías persistirán en la roca durante decenas de millones de años. No serán identificables como ciudades. Serán legibles como anomalías químicas en una capa delgada. Posiblemente una firma radiactiva,
Los isótopos de la actividad nuclear tienen vidas medias de miles a millones de años. Algunos seguirán siendo detectables después de decenas de millones de años de decaimiento como proporciones anómalas en formaciones geológicas específicas. Sin contexto, parecerán variación isotópica natural. Eso es el inventario completo. Eso es todo lo que dejaremos atrás que sobrevive 50 millones de años de tiempo geológico. Sin estructuras. Sin registros. Sin indicación de la escala y complejidad de lo que construimos, conocimos y perdimos. Solo química. Solo números en una capa de roca que requieren interpretación para significar algo en absoluto. ¿Y cómo se verán esos números para quien los lea? Un evento rápido de carbono con firma isotópica biológica y un volumen que sus modelos pueden o no explicar completamente. Una capa anómala de metales traza en ubicaciones globales específicas. Una posible firma radiactiva que requiere explicación. ¿Suena familiar? Estamos escribiendo el MTPE ahora mismo en tiempo real. Con plena conciencia de lo que estamos escribiendo. Eso no tiene precedente en la historia de la vida en este planeta. Ninguna especie antes que nosotros ha tenido la capacidad de leer el registro de lo que ocurrió antes y reconocerlo como una advertencia sobre lo que está ocurriendo ahora. Ese nivel de autoconciencia es, en escala geológica, completamente nuevo. La pregunta que queda es ¿qué hacemos con ello? En 50 millones de años, si algo desarrolla en este planeta la capacidad cognitiva para leer el registro químico, encontrará una capa. Una banda delgada en la roca donde la composición isotópica del carbono cambió rápidamente, donde ciertos metales traza están anómalamente concentrados, donde la firma biológica de la atmósfera se desplazó en una ventana geológicamente breve. Estudiarán esa capa como nosotros estudiamos el MTPE. Intentarán explicarla. Encontrarán que los mecanismos naturales que pueden identificar no dan cuenta completamente del volumen y la tasa de cambio. Y dejarán una brecha en la explicación. Esa brecha seremos nosotros. Algún investigador entre ellos, con el mismo valor intelectual que mostraron Smith y Frank en 2018, publicará un artículo preguntando formalmente, ¿podría esta capa representar la producción de una civilización industrial que existió en este punto de la historia de la Tierra? Modelarán lo que sobreviviría 50 millones de años de procesamiento geológico. Concluirán que casi nada sobrevive en forma identificable. Solo química. Y mirarán la química en la capa y notarán que encaja. Y luego esperarán la respuesta de su campo. Nosotros somos el MTPE de alguien más. Somos la anomalía que alguien estudiará sin poder cerrar completamente la brecha. Somos la pregunta sin respuesta definitiva que aparecerá en las notas al pie de su literatura científica dentro de 50 millones de años. Y la única variable todavía desconocida es si seremos el tipo de anomalía que muestra un pico que continuó, hasta que el sistema cruzó un umbral y la recuperación tardó 200.000 años, o el tipo de anomalía que muestra un pico que fue reconocido, comprendido, y seguido de una corrección de curso que se lee en la roca como una reducción gradual. Una señal que dice que algo aquí entendió lo que estaba haciendo y eligió hacerlo diferente. El registro geológico no tiene moral. No recompensa la intención. No distingue entre ignorancia y negación. Solo registra la química. Y la química se está escribiendo ahora, en este año, en este decenio, en cada decisión sobre cómo generamos y usamos energía a escala colectiva. Hay algo que conecta todo lo que hemos examinado. El MTPE y la hipótesis silúrica. El Younger-Dryas y los nanodiamantes. Göbekli Tepe y la fecha codificada en piedra. Derinkuyu y sus 18 niveles de profundidad. La esfinge y su erosión de lluvia. Los mitos de inundación en 500 culturas. El paisaje hundido bajo las plataformas continentales. Y el carbono que estamos añadiendo a la atmósfera en este momento. Lo que los conecta no es una conspiración ni un conocimiento secreto ni una verdad prohibida que los poderes establecidos suprimen activamente. Lo que los conecta es algo más simple y más profundo, el patrón. El patrón de que la información más importante sobre nuestra historia y nuestra situación tiende a sobrevivir en las formas más inesperadas, en capas de roca que parecen eventos naturales, en estructuras de piedra que parecen templos primitivos, en mitos que parecen folclore regional, en datos geológicos que parecen anomalías menores.
Y el patrón de que reconocer esa información como lo que realmente es requiere estar dispuesto a hacer la pregunta, que el marco institucional no está diseñado para hacer. Smith y Frank hicieron esa pregunta en 2018. La hipótesis silúrica está publicada. Los datos del MTPE están disponibles. Los nanodiamantes del Younger Dryas están confirmados. El cráter de Yaguata está bajo el hielo. Las ciudades subterráneas de Capadocia están abiertas al público. La piedra del buitre de Göbekli Tepe ha sido analizada astronómicamente. La erosión de lluvia en el recinto de la Esfinge ha sido medida por un geólogo de Yale. El nivel del mar subió 120 metros y se llevó los registros costeros de miles de años de historia humana. Todo esto es conocimiento disponible, verificado, publicado. El problema no es la falta de información. El problema es la falta de voluntad para poner la información junta en el mismo espacio y ver a dónde apunta. Porque a dónde apunta es incómodo. Apunta a la posibilidad de que nuestra historia sea mucho más larga y más trágica y más repetida de lo que los libros de texto describen. Apunta a la posibilidad de que el experimento que estamos realizando ahora no sea el primero. Apunta a la posibilidad de que las advertencias sobre los límites del experimento ya hayan sido registradas en la roca de formas que todavía estamos aprendiendo a leer. Y apunta a algo más personal. Apunta a nosotros, aquí, ahora, como los primeros seres en la historia de la vida en este planeta que podemos leer todo eso y entenderlo. Esa capacidad es notable. También es una responsabilidad que ninguna otra especie ha tenido que cargar. La capa que dejamos en la roca es el único mensaje que sobrevive el tiempo geológico. Es el único comunicado que trasciende los idiomas, las culturas, las civilizaciones y los millones de años. Es la única parte de nosotros que el universo conservará después de que todo lo demás se haya degradado en polvo y silencio. Y estamos escribiéndola ahora. En este instante. Con cada decisión colectiva sobre cómo usamos la energía de este planeta. La pregunta que cierra todo esto no tiene respuesta cómoda. Pero merece ser formulada en voz alta, sin eufemismos y sin la distancia tranquilizadora de los años geológicos. La pregunta es esta: si hubiera existido algo antes de nosotros, algo que dejó exactamente el tipo de huella química que estamos dejando nosotros ahora, algo que calentó el planeta, alteró los océanos, y luego desapareció en el espacio de lo que la geología llama un instante, ¿habríamos sabido reconocerlo? Y si la respuesta honesta es que quizás ya lo encontramos y no lo reconocimos, ¿qué dice eso sobre la posibilidad de que algo, en algún momento del futuro profundo de este planeta, lo encuentre a nosotros y se haga exactamente la misma pregunta? Estamos vivos en el momento más peculiar de la historia de este planeta. El momento en que la vida desarrolló la capacidad de leer su propia historia geológica con suficiente resolución, para detectar civilizaciones hipotéticas en el registro del pasado, y la capacidad de escribir activamente el registro del futuro con conciencia de lo que está escribiendo. Nunca antes en 4.500 millones de años de historia terrestre había ocurrido eso. Y puede que nunca vuelva a ocurrir. Esa es la verdadera enormidad de la situación. No el misterio del MTPE. No el enigma de Göbekli Tepe. No la antigüedad incierta de la Esfinge o la profundidad inexplicable de Derinkuyu. La verdadera enormidad es que somos la primera generación en toda la historia de la vida en este planeta que puede sostener simultáneamente el pasado y el futuro en su mente, puede leer la advertencia escrita en la roca por los eventos de milenios anteriores, puede ver el mecanismo del peligro presente en los datos de hoy, y puede elegir. El registro geológico no hace excepciones. Ha procesado cada civilización, cada especie, cada ecosistema que ha existido en este planeta con la misma indiferencia. La química sobrevive. Todo lo demás se degrada. Lo que haya venido antes dejó una capa. Esa capa tiene o bien una explicación que hemos encontrado, o una explicación que todavía no hemos encontrado, o una explicación que hace que nos sintamos profundamente incómodos con respecto a lo que implica para nosotros. Estamos dejando una capa ahora mismo. La química se está escribiendo en la roca en tiempo real. El carbono se está acumulando. La firma isotópica se está fijando en el sedimento del fondo oceánico en este momento, a esta profundidad, en este decenio. Lo que hagamos desde aquí determinará el aspecto de esa capa para el próximo lector. Si tendrá el perfil de una civilización que reconoció el patrón y cambió de rumbo,
O el perfil de una civilización que reconoció el patrón y continuó de todas formas. El MTPE, quien quiera que lo causara o lo que sea que lo causara, tiene el perfil de algo que no cambió de rumbo. El evento alcanzó su pico. La temperatura llegó a su máximo. Las extinciones ocurrieron. Y luego, lentamente, a lo largo de 200.000 años, el sistema se recuperó. No hay un segundo capítulo para lo que causó ese pico. No en el registro. No en la roca. Solo el pico, el silencio, y el lento y largo proceso de la recuperación planetaria. Somos la primera civilización en la historia de la Tierra que puede leer ese registro, entender lo que significa y decidir conscientemente qué tipo de huella deja. Cada una de esas cosas es cierta. Lo que aún está por decidir es si las tres cosas juntas son suficientes para cambiar algo. Si el conocimiento, cuando es lo suficientemente claro y lo suficientemente urgente y lo suficientemente fundamentado en él, registro de la roca misma, puede traducirse en acción a la escala necesaria. La capa es el único mensaje que sobrevive el tiempo geológico. Asegúrate de que diga algo que valga la pena encontrar. Asegúrate de que cuando ese investigador desconocido, en ese futuro inimaginable, sostenga la muestra de roca bajo su instrumento de análisis y mida la proporción de isótopos de carbono en nuestra capa, lo que vea sea el comienzo de un pico que luego se aplanó. Una curva que subió y luego descendió. Una señal que dice, algo estuvo aquí, reconoció lo que estaba haciendo, y eligió diferente. Eso es lo único que el tiempo geológico puede conservar de nuestra historia. Eso es lo único que llegará al otro lado de 50 millones de años en forma reconocible. No nuestros nombres. No nuestros idiomas. No nuestros logros tecnológicos. No nuestra filosofía ni nuestra arte ni nuestra complejidad cultural. Solo la firma química de lo que hicimos al planeta que nos sostuvo. Esa firma se está escribiendo ahora mismo. Y somos la única especie en toda la historia de este planeta que sabe exactamente lo que está escribiendo, mientras lo escribe. Lo que hagamos con eso es la única pregunta que el tiempo geológico todavía no ha respondido. Y la respuesta depende de nosotros. Pero hay una dimensión de esta historia que apenas hemos rozado. Una que vive en el espacio entre la física y la memoria humana. Una que involucra no solo lo que dejamos atrás cuando desaparecemos, sino lo que llevamos con nosotros cuando sobrevivimos. Cuando el cielo se convirtió en fuego hace 12.800 años, no todos murieron. Alguien sobrevivió. Muchos sobrevivieron, en realidad, porque la especie humana estaba distribuida por todo el planeta y ningún evento, por catastrófico que sea, puede alcanzar simultáneamente cada rincón de la Tierra con la misma intensidad devastadora. Hubo personas en valles protegidos. Personas en elevaciones altas lejos del impacto. Personas en regiones del mundo donde los efectos llegaron atenuados. Personas que, por circunstancia geográfica pura, se encontraron en el lugar correcto cuando el cielo erró el tiro. Esas personas sobrevivieron. Y sobrevivieron con algo más que sus cuerpos. Sobrevivieron con memoria. Con el conocimiento de lo que habían visto. Con la comprensión visceral e inmediata de que el mundo podía terminar de una manera que nadie habría predicho. En una escala que nadie habría imaginado como posible, con una rapidez que no daba tiempo para adaptarse. Esa comprensión es fundamentalmente diferente de cualquier conocimiento abstracto. Es el conocimiento de quien lo vivió. El conocimiento que cambia la manera en que percibes todo lo demás por el resto de tu vida y por el resto de la vida de tus hijos y por el resto de la vida de los hijos de tus hijos. ¿Qué haces tú con ese conocimiento cuando no tienes escritura? Cuando el único medio de transmisión disponible es la voz humana y la memoria humana y la capacidad del relato humano para comprimir experiencia en formas que sobreviven la muerte de quienes las vivieron. Lo codificas. Lo embeds en las estructuras más duraderas que sabes crear. Lo conviertes en ritual para que cada generación lo reencarne y no solo lo recuerde como dato sino que lo vivencie como experiencia. Y si tienes los recursos, si tu comunidad puede movilizarse, lo grabas en el material más permanente que conoces, la piedra. Göbekli Tepe tiene algo más que pilares y relieves. Tiene proporciones. Las dimensiones de los recintos, la relación entre la altura de los pilares y el diámetro de los círculos, las posiciones relativas de las figuras grabadas no parecen aleatorias cuando se miden con la precisión que los instrumentos modernos permiten.
Investigadores que han aplicado análisis estadístico a esas proporciones han encontrado patrones que sugieren codificación deliberada de información más allá de la meramente decorativa. No todos los investigadores están de acuerdo con las interpretaciones específicas. Ese desacuerdo es sano y apropiado. Pero el hecho de que existan múltiples grupos independientes estudiando las proporciones del sitio en busca de información codificada dice algo sobre la complejidad que el sitio parece contener. Y hay algo en Göbekli Tepe que rara vez se menciona porque resulta difícil de encuadrar dentro del relato estándar de cazadores-recolectores construyendo un templo. Los recintos del sitio no son todos contemporáneos. Fueron construidos en fases a lo largo de un periodo de tiempo significativo. Y en cada fase sucesiva, la calidad de la ejecución muestra patrones que los arqueólogos interpretan de maneras distintas. Algunos ven mejora técnica, lo esperado en cualquier proyecto que se extiende durante generaciones. Otros señalan que las estructuras más antiguas del sitio muestran en algunos aspectos una sofisticación que las posteriores no igualan del todo. Como si el conocimiento que impulsó la construcción inicial fuera más completo que el conocimiento disponible para quienes lo continuaron décadas después. Como si algo se estuviera transmitiendo hacia abajo a través del tiempo pero perdiéndose parcialmente en la transmisión. Como si los constructores originales estuvieran preservando algo que ellos mismos habían recibido de una fuente anterior, y que sus sucesores ya no comprendían completamente. Eso es especulativo. Pero es especulativo de la manera correcta, la manera que hace preguntas verificables. Se puede analizar la progresión técnica de las distintas fases de construcción de Göbekli Tepe con suficiente resolución para determinar si el patrón de cambio a lo largo del tiempo es consistente con el aprendizaje acumulado o con la transmisión incompleta de conocimiento previo. Esa es una pregunta que las herramientas actuales de la arqueología podrían abordar. Si se ha abordado sistemáticamente, los resultados no han llegado todavía al nivel de discusión pública. Piensa en el alcance de lo que se perdió en el Younger Dryas. No solo la megafauna. No solo los clovis. Cualquier grupo humano que viviera en zonas costeras bajas del hemisferio norte habría experimentado los efectos del evento de manera especialmente brutal. Los incendios primero, extendidos por el hemisferio en horas. Luego la oscuridad, el polvo y el humo bloqueando el sol durante meses o años, matando cosechas de plantas silvestres y alterando los ciclos de los animales de los que dependían. Luego el frío abrupto, una transición climática que tardó décadas en desarrollarse completamente pero que se inició en el espacio de años. Luego la inundación. No inmediata pero progresiva a medida que el hielo que el impacto había desestabilizado comenzó su derretimiento. A largo plazo, elevando los mares en pulsos repetidos durante milenios. Cada uno de esos efectos, por sí solo, habría sido devastador para comunidades que dependían de la continuidad de su entorno para su subsistencia. La combinación de todos ellos, superpuestos en el espacio de generaciones, representó la destrucción sistemática de cualquier complejidad cultural acumulada que hubiera existido en las zonas afectadas. Las rutas de intercambio interrumpidas. Los centros de conocimiento dispersados. Los especialistas cuya experiencia dependía de condiciones que ya no existían convertidos de repente en supervivientes en un paisaje que apenas reconocían. Lo que sobrevivió fue lo que podía viajar con la gente. La memoria. La historia oral. Las técnicas básicas de subsistencia. Y, para quienes tenían la claridad de mente y los recursos para hacerlo, el conocimiento codificado en estructuras de piedra diseñadas para sobrevivir lo que la memoria humana no puede garantizar que sobrevivirá. Hay una ironía en el centro de todo esto que merece ser reconocida explícitamente. Estamos en el siglo XXI, con satélites que mapean el planeta en resolución submétrica, con microscopios electrónicos que resuelven estructuras individuales de átomos, con modelos computacionales que simulan la dinámica de la atmósfera global, con reactores de análisis isotópico que pueden fechar una muestra de roca con precisión de décadas. Y todavía hay preguntas fundamentales sobre nuestra propia historia en este planeta, y sobre nuestro propio futuro en él, que permanecen sin respuesta. No por falta de instrumentos. No por falta de datos. Sino porque las preguntas correctas no están siendo financiadas, o porque las personas con más acceso a los datos tienen los mayores incentivos institucionales para no hacerlas. Eso debería detenernos. No como motivo de cinismo, sino como motivo de urgencia. Porque las preguntas que quedan sin hacer en la ciencia no son neutras.
Las preguntas sin hacer dejan espacios en el mapa del conocimiento, y los espacios en el mapa del conocimiento son exactamente donde los peligros no vistos prosperan. El MTP fue un peligro no visto para lo que fuera que vivió a través de él. El Younger Dryas fue un peligro no visto para las culturas que lo experimentaron. El aumento del nivel del mar fue un peligro no visto para las civilizaciones costeras que construyeron su mundo, en zonas que el océano eventualmente reclamaría. Y el cambio climático actual es un peligro perfectamente visto, documentado con una claridad sin precedentes en la historia de la ciencia, medido en tiempo real con instrumentos de una sofisticación que habrían parecido magia a cualquier generación anterior. Completamente visto. Completamente documentado. Y respondido con la velocidad de una institución que todavía no ha procesado completamente la escala del problema que enfrenta. Aquí es donde el pasado y el presente convergen de una manera que no puede ignorarse. Las civilizaciones del Younger Dryas, si es que existieron con un nivel de complejidad mayor del que el registro arqueológico actualmente sugiere, no tenían forma de ver venir lo que les ocurrió. No tenían instrumentos. No tenían datos. No tenían modelos. La única advertencia que tenían era la memoria de catástrofes anteriores preservada en sus mitos y sus rituales. Y aún así construyeron Göbekli Tepe. Aún así excavaron Derinkuyu. Aún así orientaron la esfinge con precisión astronómica hacia una fecha específica en el cielo. Hicieron todo lo que podían hacer con los medios que tenían. Nosotros tenemos medios infinitamente más poderosos. Tenemos el registro geológico completo. Tenemos la física del clima. Tenemos los modelos de retroalimentación. Tenemos la historia del MTP como una descripción detallada y química de lo que ocurre cuando un planeta supera su umbral de carbono. Tenemos la hipótesis silúrica como un recordatorio de que este experimento podría haberse realizado antes y podría haber terminado de una manera específica que dejó solo una capa en la roca y silencio después. Tenemos todo eso. Y la velocidad de nuestra respuesta colectiva a ese conocimiento no es todavía proporcional a la urgencia que ese conocimiento implica. Eso es lo que conecta a las personas que enterraron Göbekli Tepe con nosotros. No la continuidad cultural. No la transmisión directa de conocimiento. Sino la estructura del problema. La estructura de tener información crítica sobre el peligro y necesitar traducirla en acción a una escala y con una rapidez que las instituciones existentes no están naturalmente diseñadas para producir. Ellos lo resolvieron con pilares de piedra caliza de 10 toneladas enterrados bajo el suelo de Anatolia. Nosotros tenemos que resolverlo de otras maneras. Pero el desafío de la traducción, de convertir el conocimiento en acción a la escala necesaria, es el mismo. Existe además una pregunta que la física del cosmos añade a todo lo demás. Una que trasciende este planeta y esta historia específica y la coloca en un contexto más amplio todavía. Si la vida compleja ha evolucionado en la Tierra durante 600 millones de años y potencialmente ha producido inteligencia no solo una vez sino quizás varias veces, ¿qué significa eso para la pregunta de si la vida inteligente existe en otros lugares del universo? El universo tiene aproximadamente 14.000 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones. Hay estrellas en la galaxia que son varios miles de millones de años más viejas que el Sol, con planetas que han tenido ese tiempo adicional para que la vida evolucione. Si la vida compleja tiende a producir inteligencia cuando se le da suficiente tiempo, y si la Tierra es un ejemplo de ese proceso que ha ocurrido no una sino potencialmente múltiples veces en 600 millones de años, entonces el universo debería estar lleno de inteligencia en distintas etapas de desarrollo. Y sin embargo no vemos señales. Eso se llama la paradoja de Fermi. Y la hipótesis silúrica añade un ángulo perturbador a esa paradoja. Una posible solución a por qué no vemos civilizaciones avanzadas en el cosmos es que las civilizaciones tienden a no sobrevivir indefinidamente. Que algo en el proceso de desarrollo tecnológico tiende a llevar a las civilizaciones hacia su propio límite termodinámico. Que el mismo proceso que hace a una civilización suficientemente poderosa para alterar su planeta también la hace capaz de destruirse a sí misma antes de alcanzar el nivel tecnológico necesario para expandirse más allá de su sistema estelar. Si eso es cierto, entonces la capa del MTP no es solo un misterio geológico local. Es potencialmente un capítulo en un patrón universal. Un capítulo que se repite en planetas alrededor de estrellas en toda la galaxia,
En cada mundo donde la vida compleja evoluciona hacia la inteligencia y la inteligencia descubre los depósitos de energía de su mundo y comienza a quemarlos a una escala que el planeta no puede absorber sin consecuencias sistémicas. Somos, en ese escenario, no una excepción sino un ejemplo de un patrón cósmico. El experimento de la vida inteligente siendo ejecutado de nuevo, en este planeta, bajo estas condiciones, con este nivel de autoconciencia. Y la única cosa que nos distingue de todas las iteraciones anteriores del experimento, en este planeta y posiblemente en otros, es que somos la primera que puede leer el registro de las iteraciones anteriores y saber exactamente lo que está en juego. Esa es la dimensión más profunda de lo que estamos examinando. No el misterio del MTP. No el enigma de Göbekli Tepe. No la antigüedad incierta de la Esfinge. Sino lo que todo eso junto sugiere sobre el lugar de la inteligencia en el cosmos, sobre el papel de la autoconciencia en determinar si el experimento puede tener un resultado diferente, sobre si el conocimiento, cuando es suficientemente claro, puede romper un patrón que parece repetirse una y otra vez en la historia de la vida planetaria. No sabemos si algo existió antes que nosotros en este planeta. Eso es honesto. No podemos saberlo con certeza porque el registro geológico es ciego de una manera específica y relevante que Smith y Frank describieron con precisión en 2018. Pero sí sabemos que el registro del MTP tiene la forma de lo que esa civilización hipotética habría dejado. Sabemos que las estructuras del Younger Dryas y de Göbekli Tepe tienen la forma de lo que los supervivientes de una catástrofe habrían construido para preservar el conocimiento de lo que habían vivido. Sabemos que la señal de carbono que estamos dejando nosotros ahora tiene exactamente la misma forma química que el MTP. Y sabemos que somos la primera civilización en la historia de este planeta que puede sostener toda esa información simultáneamente y elegir qué hacer con ella. Las estrellas no nos darán más tiempo. El Sol seguirá brillando otros 5.000 millones de años, pero el sistema climático de la Tierra opera en escalas de décadas y siglos, no de milenios astronómicos. Las decisiones que definen el aspecto de nuestra capa en la roca no se tomarán en algún futuro lejano y abstracto. Se están tomando ahora. En este decenio. En las políticas energéticas y las infraestructuras y los sistemas económicos que estamos construyendo o no, construyendo en este momento. El registro geológico es paciente. Esperará 50 millones de años sin perder un ápice de la información que hemos depositado en él. La química no olvida. La roca no miente. Y lo que quede escrito ahí, en esa capa de carbono y metales traza y posibles firmas isotópicas radiactivas, será la única verdad objetiva y duradera sobre quiénes fuimos y qué elegimos hacer con el conocimiento que tuvimos. Esa capa eres tú. Es el conjunto de decisiones individuales y colectivas que se suman en una señal química global. Es el resultado acumulado de millones de elecciones sobre cómo vivir en este planeta con esta tecnología en este momento de la historia. Hace 12.800 años, alguien vio el cielo convertirse en fuego y decidió que el conocimiento de ese evento tenía que sobrevivir. Construyó algo enorme, complejo y deliberadamente enterrado para que llegara a manos de quien viniera después. Ese mensaje llegó. Está siendo descifrado ahora mismo, en laboratorios y sitios arqueológicos de todo el mundo, con herramientas que quien lo construyó no podría haber imaginado. El mensaje que nosotros dejamos en la roca no tiene la misma opción de ser deliberado de esa manera. No podemos elegir exactamente qué preservar en la química del registro geológico. Solo podemos elegir qué química producimos. Solo podemos elegir si la firma que dejamos es la de una civilización que se aceleró hasta el límite y lo cruzó, o la de una civilización que reconoció el límite mientras todavía había tiempo de cambiar la trayectoria. Esa es la pregunta final que el MTP, la hipótesis silúrica, Göbekli Tepe, Derinkuyu, la Esfinge, el Younger Dryas y los 120 metros de nivel del mar alzado nos hacen simultáneamente. Formulada de la manera más directa y sin eufemismos posible, ¿para qué sirve el conocimiento si no cambia nada? Y formulada de la manera más esperanzadora posible, ¿qué ocurre si esta vez sí? El universo lleva 14.000 millones de años explorando esa pregunta con distintos experimentos en distintos mundos alrededor de distintas estrellas. No sabemos cuántos de esos experimentos han llegado a este punto exacto. No sabemos cuántos han conseguido un resultado diferente al que el MTP sugiere que ocurrió aquí hace 56 millones de años. No sabemos si somos únicos en nuestra situación o si somos un ejemplo de un patrón que se repite con regularidad.
en la historia cósmica de la vida inteligente. Lo que sí sabemos es que estamos aquí. Que tenemos el conocimiento. Que podemos leer la advertencia en la roca. Que la capa se está escribiendo ahora mismo. Y que lo que pongamos en ella es todavía, en este momento, nuestra elección.